continuar, vamos a ir comentando las notas de la sesión. Hay que decir que, bueno, el último resultado que comentamos la última sesión, bueno, ahí terminaría, digamos, un tema que realmente tiene que ver con esta misma proposición. Decíamos que esa proposición tiene el propósito de reducir toda integral múltiple a integrales sobre intervalos cerrados. Ya habíamos dicho, cuando esta proposición utilizamos reiteradamente la misma, pues entonces cualquier integral múltiple se puede reducir a integrales sobre intervalos cerrados. Muchos ejemplos, les voy a pedir a ustedes que pues hagan algunos ejercicios donde se utilice esta proposición. Y ese teorema se conoce en algunos textos, aparece como teorema de Fubini. Si ustedes ven el programa, el curso, proposición, estaríamos cubriendo, digamos, esa parte relativa al llamado teorema de Fubini. El teorema de Fubini es más amplio. La proposición que nosotros comentamos en la sesión anterior, pues es realmente solo una parte del teorema de Fubini. Es una parte central en la medida en que dificultad integrales múltiples. Bien, a partir del día de hoy comenzaríamos nosotros un tema distinto. Nuestro propósito ahora es estudiar el llamado teorema de cambio de variable. Luego, este teorema para funciones reales de variable real. Es uno de los teoremas, digamos, fundamentales para poder evaluar una integral real. Ahora lo que queremos nosotros es la generalización de aquel teorema cálculo 2. Queremos nosotros estudiar el teorema de cambio de variable para integrales. Y aquí hay que decir, la prueba de este teorema de cambio de variable ofrece las dificultades. No es un teorema que se demuestre de forma inmediata. Podría decirse que el teorema de cambio de variable para funciones reales de variable real, pues sí, en algún sentido se resuelve o se demuestra de manera inmediata con elementos que tienen que ver con el teorema fundamental del cálculo, y a partir de ellos pues es relativamente simple la demostración de ese teorema de cambio de variable. Sin embargo, en el caso de RN, ese teorema, repito, no se demuestra de manera elemental, requiere de varios resultados. Y el día de hoy, entonces, vamos a comenzar a probar una serie de hechos, de lemas, de proposiciones, a partir de las cuales podamos nosotros de cambio de variable. Habrá cursos en los que no se demuestre el teorema de cambio de variable, cursos de cálculo 4, ¿no? Donde la perspectiva de quien imparte el curso ubique como un elemento central la aplicación del teorema de cambio de variable más que su demostración. Desde mi punto de vista, es importante probar el teorema. Y de hecho, que es importante probar todos los resultados centrales del curso, aunque esto signifique dedicar varias clases a necesaria para llegar a esta conclusión. Comento todo esto para que se tenga presente entonces el hecho de que a partir de este lema 1 que tenemos nosotros en la pantalla, nos estamos dirigiendo hacia la prueba de este teorema de cambio de variable. El teorema de cambio de variable, pues podremos comentar
algunas aplicaciones de este teorema que esencialmente pues tienen que ver con cómo evaluar con mayor facilidad una integral múltiple, tal y como ocurría con el teorema de cambio de variable de cálculo. Bien, entonces vamos a comenzar con este lema. Pienso que nos tomarán quizá unas 4 o 5 clases, poder llegar a la prueba de esta proposición. Tenía las notas, como siempre les pido que si hay alguna duda pues me interrumpan y vayamos aclarando las dificultades que pudieran haberse presentado, y desde luego también cualquier observación o comentario frente a lo que en este momento nosotros comentemos. El lema 1 nos dice entonces, suficientemente clara la imagen, que se ve bien. Tenemos entonces función de los reales en los reales, definida de esta forma, ¿no? La imagen de cada x t es alfa x más beta, siendo alfa distinto de 0. Aquí es importante tener presente que tanto alfa como beta pues, son números reales. Los reales es precisamente el codominio de esta. Entonces, bueno, pues esencialmente podríamos decir que esta función define una recta, ¿verdad? Su gráfica es la de una línea recta de 0. Otra hipótesis, y contenido de los reales, pues es compacto. Y la imagen de I bajo T la estamos aquí denotando por J. Tenemos además dentro de las hipótesis la presencia de una función definida en J, tiene como codominio los reales y es acotada. Bajo todas estas hipótesis de la proposición o de este lema, pues, superior de f sobre j, y desde luego que podemos hablar de la integral superior de f sobre j, porque f es acotada, está definida en j y es acotada, y por lo tanto esta integral efectivamente existe, es igual a esta integral superior al valor absoluto de alfa. El valor absoluto no es 0, porque alfa es distinto de 0, por de la composición de f con t. Claramente, como j, que es el dominio de f, es la imagen del intervalo i bajo t, por ello está definida esta composición en mi, ¿verdad? Es evidente que f compuesto con t es una función que tiene como dominio el intervalo i, y pues esta función, dada la hipótesis de que f es acotada, pues claramente esta composición definida en i también es una función acotada, y por ello nuevamente pues tenemos certeza de integral superior esta composición sobre el intervalo i. Esto es lo que tenemos nosotros que demostrar en este primer libro. Bien, vamos entonces a estudiar la demostración. Bueno, primero hay que observar lo siguiente. Claramente esta función de los reales en los reales pues es continua, ¿verdad? Por la manera en que está definida sabemos que es una función continua. Por hipótesis el intervalo i es un intervalo compacto y sabemos que la imagen continua de un compacto es un conjunto compacto, que la compacidad es una propiedad que se preserva bajo funciones. Eso nos garantiza entonces que J es también compacto, es cerrado y acotado. Pero además J es un intervalo. Sabemos que es un intervalo. ¿Por qué J es un intervalo? Pues debido a otra propiedad que ustedes estudiaron en cálculo 3, de los conjuntos conexos. La propiedad del conexo también se preserva bajo funciones, de tal manera que J es de un conexo conexo.
intervalo, por ser conexo, es cerrado por ser acotado. Es un intervalo entonces cerrado J. Eso tenemos nosotros certeza. Muy bien, vamos entonces a comenzar con la demostración. Consideremos una partición de J, aunque no se dice explícitamente, que T0 y T son los extremos izquierdo y derecho del intervalo cerrado T0, T. Claro, también es menor que T1, etc. Están ordenados en generación de menor a mayor, comenzando por el extremo izquierdo del intervalo y continuando hasta llegar al extremo derecho. Entonces tenemos esta partición Q de J. Bueno, como J es la imagen de I bajo T, I, por ser un elemento de J, tiene que ser la imagen bajo T, SI, en el intervalo I, ¿verdad? Por eso decimos que existen S0, S sub K, elementos de I, tales que T sub I es la imagen bajo T de S sub I. Si alfa es positivo, pues claramente esta sería una función creciente, T sería creciente, ¿verdad? Sí. Y entonces tendríamos que esta es una partición de I, al igual que Q, ordenada de menor a mayor. S sub 0 pues sería la imagen de T0 y por lo tanto sería el extremo izquierdo del intervalo I, menor que S sub 1, menor, etcétera, a S sub K, que sería el extremo derecho de I. Eso siempre que T fuera creciente, ¿verdad? Y eso ocurre precisamente cuando alfa es positivo. Por eso hemos dicho, si alfa es positivo, así ordenados los elementos y pues forman una partición de I. ¿Qué ocurriría si alfa fuera negativo? Bueno, si alfa fuera negativo, entonces la función T sería una función decreciente. Entonces, quien sería una partición, porque recuerden que la partición se presenta con los elementos ordenados en menor a mayor del intervalo I, no sería esta, sino esta sería el extremo izquierdo de I, y ese sub 0 sería el extremo derecho del intervalo. Tenemos que se pueden considerar esos dos casos. Vamos a considerar, una vez que tenemos esta partición de J, y sabemos que J es el dominio de la función f, considerar la suma superior de esa función f con respecto a una partición de su dominio, que es el intervalo cerrado. Esta suma superior de f con respecto a q, pues claramente, solo por definición, es igual a esta sumatoria desde igual 1 hasta acá. Ya hemos utilizado estas expresiones. Cuando no hay ambigüedad, solamente ocupamos MI para hablar del supremo de la imagen de la iésima celda bajo la función. Pero como ahora tenemos dos funciones, una es f y otra es f compuesto con t, pues entonces ocupamos esta expresión en la que está presente no solamente m sub i, sino que entre paréntesis ponemos la función a la cual estamos haciendo referencia. ¿Quién sería entonces sub i entre paréntesis f? Pues el supremo de la imagen bajo f de la iésima subcelda. En este caso sería el iésimo de J determinado por la partición U. Es decir, sería aquí M sub i entre paréntesis F sería el supremo que está aquí. Aquí en la siguiente línea pues se explicita lo que ya había yo comentado, quién es M sub i entre paréntesis F, idéntico al supremo de las imágenes de elementos en este intervalo, que es la iésima subcelda de J determinada por la partición U, al supremo de F conjunto con T evaluado en
los y en y sub i, pues es el intervalo cuyos extremos son aquí son si menos 1, si. Este menos 1 está equivocado, ¿verdad? Si así fuera, pues el intervalo i sub i tendría solamente un punto. Claro, aquí no digo cuál es el derecho y el izquierdo, porque eso depende de si alfa es positivo o alfa es negativo. Por eso decimos i sub i es este intervalo si alfa fuera positivo, porque ya hemos dicho que en el caso en el que alfa es positivo la función t es creciente, y por otra parte i sub i sería este otro intervalo negativo, ya que en ese caso la función t sería decreciente. Entonces, no debe haber ninguna duda en esta identidad, porque claramente la imagen de esta subcelda, ¿verdad?, que es este conjunto que está aquí, cuyo supremo estamos considerando, pues es precisamente la imagen de esta subcelda, considerando ahora la composición, ¿verdad? Lo último que tenemos aquí, este supremo, pues no es más que por definición esta expresión que tenemos aquí, que sería el supremo precisamente de la imagen de ese compuesto con T de la yésima subcelda de I determinada por la función P. Bien, entonces tenemos esta identidad o esta expresión última para la suma superior de F con respecto. Profesor, podría, es que me confundí, podría otra vez comentar esa igualdad que acaba de señalar, ¿por qué es igual a la expresión del lado derecho? La de la suma superior. Ajá, esa. Sí. Esta identidad. ¿Por qué se cumple la identidad entre el miembro izquierdo y el miembro derecho? Muy bien. A ver, vamos a regresar a lo que está aquí entre paréntesis. ¿Estás de acuerdo que M sub i de F, por definición, es lo que tenemos aquí? No es este conjunto. Ajá. ¿Verdad? Ahora, fíjate bien en este conjunto que está aquí entre corchetes. ¿Quién es este conjunto? ¿Estás de acuerdo que esto es F? Perdón, sí, este conjunto es la imagen bajo F de J sub i. J sub i es este intervalo para simplificar, digamos, llamémosle J sub i a este intervalo que yo tengo aquí. Entonces, todo este conjunto que está entre corchetes, sin considerar evidentemente el supremo, porque eso ya sería el número real, este conjunto es la imagen bajo F de J sub i, o la imagen bajo F de este intervalo. Claro. Ahora, justificar esta identidad del cursor requiere únicamente advertir que este conjunto que está aquí, este conjunto entre corchetes, es idéntico a este. Es idéntico a este. ¿Quién es este conjunto? Es la imagen de I sub I. Entonces la pregunta primera es la siguiente. Si resulta que el conjunto que está entre corchetes es igual a este conjunto, bueno, siendo iguales a ambos conjuntos, pues sus supremos tienen que ser idénticos, ¿verdad? Y eso justificaría esta identidad. Entonces, la pregunta ¿es claro que este conjunto que está entre corchetes es el mismo que este conjunto? Estamos partiendo del hecho, discúlpenme, no olviden que estamos partiendo del hecho de que J déjame ver dónde está. Está en el enunciado. No olviden que J es T sub I. Dada esta identidad, pregunto, ¿es claro que este conjunto entre corchetes es el mismo que este conjunto? Esa usted es la pregunta. En particular, te pregunto a ti si es claro que estos conjuntos son iguales. Porque si reconoces que esos dos conjuntos son iguales, pues entonces queda claro que sus supremos tienen que ser idénticos y eso justificaría esta igualdad. Y con esa igualdad ya no hay nada que decir para probar la igualdad. Pregunta.
paréntesis m sub i de f sería lo mismo que m sub i de f conjunto. No sé, te pregunto, si deseas, voy a la pizarra para argumentar por qué este conjunto que está aquí entre corchetes, este es el mismo que este conjunto. No, sí, ya quedó claro. Gracias, profesor. Muy bien. Entonces, y esta última parte, el que aparezca este término que estoy cerrando aquí, es idéntico a este. Está justificado aquí entre paréntesis. Y esta diferencia, t sub i menos t sub i menos 1, pues claramente es el producto de alfa, s sub i menos s sub i menos 1. Bien. Permítanme por un momento. Pantalla, no sé si ustedes lo ven, pero ahí ya lo vi. Bien. Entonces, concentrémonos en esta identidad. Fíjense, podemos decir que la suma superior de f con respecto a q, esta que está aquí, pues primero observemos que este alfa que está aquí, este alfa lo puedo sacar de la sumatoria. Y cuando yo saco a alfa de la sumatoria, ¿qué me queda? La suma superior de f con respecto a q es igual a alfa por lo que queda no es más que la suma superior de f compuesto con t con respecto a p, ¿verdad? Por eso, bueno, aquí disculpen porque tengo que explicar por qué sería menos alfa. Sí. A ver, piensen que alfa fuera positivo. Si alfa es positivo, bueno, no vamos que sacarlo de la sumatoria, quedaría alfa multiplicado por la suma superior de f compuesto con t. Pues si alfa es positivo, pues entonces esta es la expresión que es idéntica a la suma superior de f con respecto a q. Pero ¿qué pasaría si alfa fuera negativo? Bueno, el alfa lo saco, multiplico por menos aquí, me quedaría que menos la suma superior de f con respecto a q sería menos alfa por esta suma, y el signo menos dentro de la suma, y eso haría que se invirtiera el orden de estos dos elementos. Me quedaría SI menos 1 menos SI, que sería precisamente la longitud de I sub I, porque no olviden quién es I sub I. I sub I va a ser positivo, pero va a ser este otro intervalo si alfa es negativo. Entonces, cuando alfa es negativo, esta diferencia que está aquí no es realmente la longitud I sub I, sino que es el inverso aditivo de la longitud de I sub I. Por eso insisto, si tengo el caso en el que alfa es negativo, aquí por menos, acá por menos, entonces alfa lo saco y me quedaría el inverso aditivo de esta expresión que está aquí entre paréntesis, S sub I menos 1 menos S sub I, que sería precisamente la longitud del intervalo I sub I. Por eso es que la suma superior de f con respecto a q va a ser igual a menos alfa por la suma superior de f con respecto a t, en el caso en el que alfa sea negativo. Posibles valores, digamos, la suma superior de f con respecto a q, dependiendo de que alfa sea positivo o negativo. Bueno, eso lo que nos permite decir la suma superior de f con respecto a q, pues evidentemente se valora por la suma superior de f con respecto a f compuesto con t con respecto a p. ¿Por qué? Porque nos va a ser alfa si alfa es positivo, pero si alfa es negativo, este valor absoluto es menos alfa. Y llegamos entonces a esta identidad, vamos a la conclusión. Tenemos entonces esta expresión para la suma superior de f con respecto a q. Bueno, podemos entonces decir lo siguiente: en consecuencia de sumas superiores de f, estamos aquí tomando todas las sumas superiores de f con respecto a q, con
Q en gamma J. Y acá abajo ya dijimos quién es gamma J. Funciones de J. Sí. Perdón, Adelante. ¿podría repetir la parte de por qué cuando alfa cambia de signo se invierten los extremos del intervalo? ¿Por qué I sub I es esto, este conjunto? Fíjate, está escrito aquí. ¿Qué cambia eso de ahí? Porque eso lo comentamos aquí arriba. Fíjense, dijimos, es esta función. ¿Qué pasa si alfa es negativo? Si alfa es negativo, ¿estás de acuerdo que esta función T es decreciente, verdad? Sí. Ahora, estos elementos que son los que definen la partición Q, ¿cómo están ordenados? De menor a mayor. Están ordenados de menor a mayor. Y entonces, por otra parte, tenemos cada uno de estos T sub I es la imagen bajo T de S sub I. Para el caso en el que alfa es negativo, T es decreciente. Si alfa es negativo, T es decreciente. Entonces, yo tengo evidentemente que voy a fijar mi atención en dos elementos. Esta sub I y T sub I más 1. T es menor que T sub I más 1, ¿verdad? Menor o igual que T sub I más 1. Es decir, T de SI es menor o igual, pueden tomar el T sub I menos 1 y el TI. T sub I menos 1 es menor o igual que T sub I. Presentados los elementos de la partición en forma creciente. Había dicho que T sub 0 era el elemento de la partición que coincide con el extremo izquierdo del intervalo J. Y T sub K es precisamente el extremo derecho del intervalo J. Están colocados de menor a mayor. Entonces, T sub I menos 1 es menor o igual que T sub I. ¿Qué significa? Que T de SI menos 1 es menor o igual de SI. Como T es decreciente, ¿qué relación existe entonces entre SI menos 1 y S sub I? ¿Cuál es la relación? Que el SI menos 1 también debe ser menor que SI, ¿no? No, porque eso significaría que T fuera creciente, pero estamos en el caso en el que alfa es negativo, por lo tanto, T es decreciente. Ok. Entonces, ¿estás de acuerdo que si es decreciente y T sub I menos 1 es menor o igual que T sub I? Entonces, siendo cada T sub I la imagen bajo T de SI, entonces yo debería tener que SI menos 1 es mayor o igual que SI, por T decreciente. Y entonces el iésimo subintervalo de I, de este intervalo I, el iésimo subintervalo determinado por la partición P, pues ya no sería este, sino que sería este, porque SI menos 1 es mayor o igual que SI. Que vaya también a la pizarra, trate de, pues digamos... No, sí entendí, maestro, gracias. Muy bien. Bueno, entonces por eso tenemos esa relación. Y entonces habíamos dicho, pues, la suma superior F con respecto a Q, pues va a ser esta o esta, según alfa sea positivo o negativo, pero eso es precisamente decir esta igualdad que ya hemos comentado. Bien, fíjense, esto es importante entonces. La suma superior de F con respecto a Q es posible escribirla en términos de la suma superior de F compuesto con T con respecto a la partición P. No olviden que dada una partición Q del intervalo J, siempre está asociada a una partición P del intervalo I, tal y como lo hemos visto acá. Como los elementos de la partición Q son imágenes de elementos en I, bueno, esta colección va a formar una partición en este orden si alfa es positivo y en este orden si alfa es negativo. Pero en cualquier caso, pues una partición Q de J determina una partición P del intervalo I solo por el hecho de que J es la imagen bajo T del intervalo I. Y eso me permite entonces justificar esta identidad. ¿Quién es gamma sub J y gamma sub I? Son simplemente los conjuntos de particiones de J, efectivamente.
Entonces, evidentemente, este es el conjunto de todas las sumas superiores de f. Y precisamente por esta identidad que tenemos aquí, este conjunto de sumas superiores lo puedo escribir como el conjunto del miembro derecho de la identidad, porque cada suma superior de f con respecto a q pues se puede expresar de esta manera, ¿no? Como el valor absoluto de alfa por la suma superior de f compuesto con t con respecto a p. Claro que como aquí corren de todas las posibles particiones de j, pues aquí p es un elemento arbitrario del conjunto de particiones y tenemos entonces esta identidad. Bueno, ya sé que si tomo el supremo de este conjunto, ¿quién va a ser el supremo de este conjunto? Pues la integral superior de f con respecto a j, esto que yo tengo aquí. Conjuntos. Tomar aquí el supremo, pues es lo mismo que tomar aquí el supremo. Y el supremo de este conjunto, la constante por favor, un momento. Aquí omití, ¿verdad? En la tesis del lema sí lo coloqué, pero en la parte final de la hoja omití colocar aquí. ¿Qué me faltó colocar aquí? Pues valor absoluto. Aquí tendría que haber colocado valor absoluto de alfa, que es la tesis. Y repito, esta identidad pues, es consecuencia inmediata de esta. Si tomo el supremo aquí en el miembro izquierdo, pues obtengo esta integral superior. Y si tomo el supremo en el miembro izquierdo, pues obtengo precisamente, porque al tomar el supremo en este conjunto, el alfa lo puedo sacar del conjunto. Ustedes lo saben por las propiedades básicas elementales del supremo. Y me quedé entonces por el supremo el conjunto de sumas superiores de f compuesto con t. Superiores de f compuesto con t no es más que la integral superior con respecto a y. Y el alfa que no pude sacar y colocar antes del supremo, pues quedaría aquí. De que corrijan esta nota y pongan por favor aquí valor absoluto. Y de esa manera, pues, concluye la citación que justifica este lema. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algo que no haya sido suficientemente claro para que nos detengamos ahí y podamos... Profesor, al final sería tomar el ínfimo de los conjuntos, ¿no? Para que sea la integral superior. Perdón, discúlpame. Sí, claro, no estoy con integrales superiores. Aquí me expresé mal. Muchas gracias por la observación. Cometí un error. Aquí debe haber dicho, todos son iguales, pues sus ínfimos coinciden. Pero ¿quién es el ínfimo de las sumas superiores? Pues la integral superior de f. ¿Quién es el ínfimo de este conjunto? Pues es el valor absoluto de alfa por el ínfimo de las sumas superiores de f compuesto. Eso es valor absoluto de alfa, que insisto, me faltó escribir aquí, por la integral superior de f compuesto. Claro, muchas gracias, cometí un error grave al haber dicho supremo cuando debería haber dicho ínfimo. Bien, si alguno de ustedes tiene alguna otra pregunta, observación, comentario, pues es necesario que lo expresen para que aclaremos. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a continuar con el siguiente de la nota. Permítanme, por favor, un momento. Disculpe, profesor, es que no podía activar mi micrófono, pero sí tenía una duda. Si así como el alfa, dependiendo si es positivo o negativo, afectará la partición de los SI, ¿no pasará lo mismo con los TI? No sé si... Voy a regresar entonces a la nota. Sí, gracias. Muchas
atención. Aquí comentábamos, si Q es una partición del intervalo J, es un intervalo cerrado, porque se preservan compacidad y conexidad bajo funciones continuas. Si Q es una partición, aquí hemos dicho que, aunque no lo presentamos explícitamente, siempre se entiende que al presentar una partición de un intervalo, se colocan los elementos de la partición de menor. Entonces, es menor o igual que T1, menor o igual que T2, etc. Acá son los extremos izquierdo y derecho, respectivamente, del intervalo J. Y están todos presentes de menor a mayor. Ahora, fíjense, como J es la imagen de I bajo T, estos son elementos de J. Entonces, cada uno de estos T tiene que ser la imagen J de algún elemento en I. Por eso hemos dicho que existen estos elementos en I, cuyas imágenes bajo de los elementos de parte, ¿no? Ahora, si alfa fuera positivo, hemos dicho que esta función es creciente, ¿verdad? Estrictamente, no estrictamente, si alfa es positivo, la función es creciente. Ti es menor o igual que... No tendría sentido tomar una partición dos elementos idénticos. Entonces, podemos asumir efectivamente que el Ti es estrictamente menor que Ti más 1. Ti menos 1 es estrictamente menor que Ti. Bueno, dada esta identidad, si alfa fuera positivo, la función T sería... Y por ello, esto constituiría una partición de I. ¿Por qué decimos que esto constituiría una partición de I? Porque ya están aquí ordenados también en forma creciente. Como los T están ordenados en forma creciente y la función T, pues necesariamente esta identidad indica que estos elementos están ordenados de forma creciente. Y esta sería una partición de I. Fuera negativo. Estos no se modifican, estos siguen estando presentes de manera que su orden es de menor a mayor, ¿verdad? Pero si alfa fuera negativo, entonces T sería una función decreciente. Y entonces, ¿eso qué significa? Pues que siendo Ti menos 1 menor que Ti, y siendo T decreciente por ser alfa negativo, Si menos 1 tiene que ser mayor que Si, y por eso ya no puedo presentar de esta manera la partición, tengo que invertir el orden, porque ahora S0 es menor que S1, etc., sino que SK es menor que SK menos 1, etc., para llegar a S1, que sería menor también S0, y por eso tendría que presentar la partición de esta manera. Pero entonces, el hecho de que alfa sea positivo o negativo no modifica el que esto sea una partición. Esta es la partición que ya tomamos. Fíjense que de esta partición estamos partiendo nosotros. De ahí partimos, entonces, por ser esto una partición, pues ya están ordenados de menor a mayor. Pero cada uno es la imagen de un SI. Lo que me interesa es saber cuál es el orden de los SI, que sea creciente o decreciente. Si alfa es positivo, es creciente. Si es negativo, es decreciente. Y eso me obliga a mayor, pues tenga que presentarlos de esta manera o de esta otra, según alfa sea positivo o negativo. Compañero, con este comentario, o haya otro elemento de duda vinculado con lo que vamos a decir. No, sí, todo bien. Muchas gracias, profesor. Muy bien. Bueno, entonces dejamos esta página y vamos entonces a presentar la siguiente parte de la nota. Bueno, a medida que avancemos, ustedes van a advertir cuál es la importancia, resultados de estos lemas, que realmente podríamos decir que muchos de ellos son, pero bueno, los presentamos aquí como lemas. Presentar también de manera rigurosa la justificación de sus enunciados. Quizás algunos de ustedes ya tienen un conocimiento
primero déjenme ver porque no puedo acercar la imagen. De hecho, ya se deformó la imagen. Yo desconozco porque no se ve la imagen. Entonces yo les pediría a ustedes si alguien me podría ayudar a presentar esta hoja porque no se ve bien así. Y en el momento en que quiero acercarla, ¿por qué no intenta verla con otro programa? Con el visualizador de Windows, el normal. visualizar Windows. Si quieren, yo la comparto. Bueno, si me hace favor, yo les agradezco mucho para no detenernos más. Voy a valorar para otras sesiones, tener otras opciones. Y en este camino. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí se ve? Sí, se ve muy bien, muchas gracias. Y el siguiente lema, tenemos U y V. U y V son abiertos en RM. H de U en B, un homeomorfismo. ¿Qué es un homeomorfismo? Pues ustedes lo saben. Es una biyección cuya inversa es continua. Digamos que es un concepto central de la topología, ¿no? Cuando dos pasos son homeomorfos, topología del siguiente semestre, los pasos son homeomorfos, pues son indistinguibles desde el punto de vista precisamente presente, únicamente que pues un homeomorfismo es eso, una biyección continua cuya inversa es también continua. Bajo esa hipótesis de que H de U en B es continua, que es continua, y de que además U y B son abiertos, bueno, bajo esa hipótesis tenemos una adicional. Tenemos Rm, la dimensión de este espacio es la misma que la dimensión del espacio en el que U y B son abiertos, y desde luego tenemos además que la cerradura de X, aquí tenemos X cerradura, X con una barra significa X cerradura, que está contenida en U. Bueno, significa que está contenida en el dominio de A. Y la tesis es entonces que la imagen bajo el homeomorfismo de la frontera de X es igual a la frontera de la imagen de homeomorfismo. Es decir, H de la frontera pues es lo mismo que la frontera de H. Que quizás algunos hayan estudiado previamente en su curso de cálculo 3, donde se estudian elementos introductorios a la topología de Rn. Entonces, a probarlo. ¿Cómo vamos a probar esta identidad? Pues, en general, probar que dos conjuntos son idénticos, a partir de tomar un elemento de uno de ellos y probar que también es un elemento del otro, o recíprocamente. Tomando un elemento en la imagen de la frontera de X. Por eso decimos sea X, elemento de la imagen de la frontera de X. ¿Qué tenemos que demostrar? Que X también está en la frontera de la imagen de X bajo H, ¿verdad? Para tener la primera contención. Bueno, primero entonces, ¿qué significa que X esté aquí en la imagen de la frontera de X bajo H? Pues que X tiene que ser H de U, ¿verdad? Algún U en la frontera de X. Solo. Bueno, ahora vamos a un épsilon mayor que cero arbitrario. Ya estamos diciendo aquí que vamos a probar, para justificar la primera contención, que X pertenece a la frontera de la imagen de X bajo. Es el
final del renglón. ¿Pero qué significa X? ¿Qué significa probar que X esté en la frontera de H de X? Pues significa probar que dos conjuntos son no vacíos. ¿Cuáles son estos dos conjuntos? Como el epsilon fue arbitrario, para probar que X está en la frontera de H de X, únicamente tenemos que verificar que para cualquier entorno con centro en X y radio epsilon de X, pues tenemos un vacío, ¿verdad? Y al mismo tiempo tenemos que probar que el mismo entorno intersectado con el complemento de H de X, no distinto del vacío. Es decir, tenemos que probar precisamente estas dos desigualdades que están aquí señaladas, que estos dos conjuntos son no vacíos. Si probamos eso, entonces quedará claro que X pertenece a la frontera de la imagen de X bajo H. Bueno, fíjense, vamos a probar estas desigualdades de la forma siguiente. La igualdad solamente basta exhibir un punto en cada uno de estos dos conjuntos para concluir que ninguno de ellos es vacío. Bueno, tomemos lo siguiente. No olviden que X es H de U, ¿verdad? Bueno, como H es una biyección, si X es H de U, entonces pues, resulta evidente que U es la inversa de H evaluada en X, que es lo que está señalando la compañera ahí. O es H a la menos 1 de X, pero H a la menos 1 de X, desde luego que pertenece a la imagen inversa en entorno con centro en X y radio epsilon bajo H a la menos 1. Pues sí, porque X está en ese entorno, entonces claramente H a la menos 1 de X pertenece a H a la menos 1 de dicho entorno. X es el centro del mismo. Pero H a la menos 1 continua. Y saben ustedes que si una función es continua, si una función es continua, ¿cuáles son las definiciones de continuidad que ustedes conocen? En términos de epsilon y delta, en términos de sucesiones, pero también en términos de abiertos. Si una función es continua, la imagen inversa de un abierto es abierto. ¿Verdad? Ahora, fíjense en este conjunto, aquí. H, el W que estamos definiendo ahí. Por definición, por eso aparece en 3 líneas, W es conjuntos. ¿Cuáles son estos dos conjuntos? Uno es U, que es abierto. Ahora, el entorno con centro en X y radio epsilon, pues obviamente es otro abierto. Y como H es continua, y les pido aquí una disculpa porque aquí debería decir como H es continuo y no como H a la menos 1 es continuo. Ese menos 1, por favor, quítenlo de ahí, debe decir también es continuo, no H es un homeomorfismo, y por ser homeomorfismo es continua y es inversa. Pero aquí nos interesa colocar nuestra atención en H es continuo. Entonces, debe decir ahí, como H es continua, pues claramente, ¿qué tenemos? Siendo un entorno abierto, su imagen inversa bajo H, pues es abierto. El entorno es un abierto, U es un abierto, y ustedes saben que intersección de abiertos es abierto. Como W entonces es la intersección de dos abiertos, tenemos claramente que W, como se dice en la siguiente línea, es un abierto contenido en U. Es un abierto contenido en U que obviamente tiene como elemento. ¿Por qué tiene como elemento U? ¿Por qué el U minúscula está en W? Bueno, porque ya dijimos que el U minúscula, eso lo dice el principio de la línea anterior, es un elemento de H a la menos 1 del entorno. Y además, por otra parte, también obviamente el U minúscula pertenece a U. ¿Por qué U minúscula pertenece a U mayúscula? U mayúscula es, si podemos regresar al enunciado, por favor. Un poquito. Gracias. U mayúscula es el dominio de H, ¿verdad? Entonces, H, cualquier elemento en B, evidentemente tiene que ser un elemento de U, en inversa de X bajo H. Entonces, el U minúscula pertenece a U y también pertenece a la imagen inversa del entorno con centro en X y radio epsilon bajo H. Es decir, ese conjunto W entonces efectivamente es un abierto contenido en U. Está contenido en U, pues es obvio por la forma que está definido. A ese conjunto W pertenece U minúscula. W tiene como elemento a U minúscula.
Muy bien. Ahora no olvidemos que el U, ¿dónde está? Está en la frontera de X. Que cualquier abierto, por definición de frontera, ¿verdad? Cualquier abierto que tenga como elemento U debe intersectar a X y al complemento de X. Como está en la frontera de X y W es un abierto que tiene como elemento U, pues W intersectado con X es no vacío, y por eso existe un Z, estamos llamando, ¿verdad? Existe un Z en W intersectado con X. Y lo mismo ocurre con el complemento de X, intersectado con W es no vacío, y por eso en W intersectado con el complemento de X debe haber un Z'. Entonces tenemos nosotros a Z y Z', Z en W intersectado con X, Z' en W intersectado con el complemento de X. Z, pues obviamente que si está en W intersectado con X, pues en la siguiente línea ya podemos decir que está en W. Pues está en W y en X está en W. Pero W, por la forma en que está definido, claramente está contenido en la imagen inversa del entorno con centro en X y radio epsilon bajo H, ¿verdad? El elemento de W, y W es un conjunto de H a la menos 1 del entorno con centro en X y radio epsilon. ¿Pero eso qué significa? ¿Qué significa que Z sea un elemento de W y que W esté contenido en H a la menos 1 del entorno? Bueno, significa que Z, desde luego, también es un elemento de H a la menos 1 de ese entorno. Z está en H a la menos 1 del entorno. Por lo tanto, H de Z pues, está en el entorno, por definición de imagen inversa de un conjunto. Si Z está en H a la menos 1 del entorno, H de Z pertenece al entorno, que es lo que estamos Z, por otra parte, bueno, pues también está en X, porque está en la intersección de W con X. Entonces, H de Z, pues desde luego que está en H de X, ¿verdad? ¿Qué significa entonces todo esto? Pues que ya encontramos un punto que está tanto en el entorno como en H de X. ¿Quién es ese punto? Pues H de Z. Por ello podemos decir que el entorno intersectado con H de X es distinto del vacío. Probamos la primera desigualdad, ya probamos que ese punto es no vacío. Ahora fijemos nuestra atención en Z'. Z' está en W. Ahí lo tomamos, en W intersectado con el complemento de X. Pero W, el día anterior, W está contenido en H a la menos 1 del entorno. Por lo tanto, otra vez, H de Z' en el entorno. Radio epsilon. Por otra parte, Z', claro, porque lo tomamos W intersectado con el complemento de X, entonces Z' no está en X. Y como H es en particular inyectiva, pues claramente H de Z' no puede estar en H de X, porque si H de Z' estuviera en H de X, H de Z' sería, digamos, H de K, algún K en X, y siendo H inyectiva, K y Z' serían iguales, y como K está en X, Z' estaría en X, lo cual no ocurre. Entonces tenemos que H de Z' no está en H de X, y decimos entonces, por lo tanto, H de Z está en el complemento de H de X. Y ya tenemos un elemento que es el H de Z', que está en el entorno, pero también está en el complemento de H de X, y entonces este conjunto es distinto del vacío. Entonces, pues que efectivamente ya probamos una contención. Recuerden que habíamos tomado un elemento en H de la frontera y hemos justificado que dicho elemento está en la frontera de la imagen de H. Tenemos entonces la contención. Vamos a justificar ahora la contención recíproca. No sé si hasta aquí alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Sí. Bueno, sí. Recíprocamente tomemos un V. Ahí está el V. Ahora de H de X. ¿Qué tenemos que probar? Que V está en H de la frontera. ¿Pero qué significa probar que V esté en H de la frontera de X?
que V es H de S para algún S en la frontera. Por eso hemos dicho, se probará que existe un S en la frontera de X, tal que V es la imagen bajo H de dicho elemento S. Cuando probemos eso, realmente termina la prueba de este lema. ¿Cómo vamos a probar que existe el S en la frontera de X, tal que V es H en S? Bueno, como H es cerrada, ¿qué significa que una función sea cerrada? Una función es cerrada si la imagen de un cerrado, el dominio, es un cerrado en el codominio. Saben ustedes que todo homeomorfismo es una función cerrada. Bueno, de hecho también es una función abierta. ¿Qué significa que sea abierta una función? Que la imagen de un abierto en el dominio es un abierto en el codominio. El homeomorfismo que estamos en una función es tanto abierta como cerrada. Si alguien quiere el elemento que estoy diciendo, pues, es su responsabilidad preguntarla, y ya la mía sería pues, dar los argumentos. Un homomorfismo es siempre una función cerrada. Profe, ¿puede repetir lo que acaba de decir? Que una función que es un homomorfismo es tanto abierta como cerrada. ¿Qué significa que sea abierta una función? Que la imagen abierto en el dominio bajo dicha función es un abierto en el codominio. ¿Qué significa que la función sea cerrada? Que la imagen de un cerrado en el dominio, un cerrado en el codominio. Y un homomorfismo, que por definición es solamente una biyección continua, y inversa también es continua, un homomorfismo es siempre una función abierta y también una función cerrada. Recuerden que ser cerrado significa que su complemento es abierto. Claramente, la cerradura de cualquier conjunto es un conjunto cerrado. ¿Quién es por definición la cerradura de un conjunto? La cerradura de un conjunto es la intersección de todos los cerrados que contiene el conjunto. Y ustedes saben que la intersección arbitraria de cerrados es cerrado. Entonces la cerradura de un conjunto siempre es un conjunto cerrado. Como H es una función cerrada, X cerradura es cerrada, es un conjunto cerrado, imagen de X cerradura bajo H. Nos dice, como H es cerrado, H de X cerradura es cerrado. X cerradura es un punto cerrado, H manda cerrados es cerrado. Así, dado que está contenido en H de X cerradura, eso es obvio. ¿Por qué es obvio? Porque X está contenido en su propia cerradura, ¿verdad? La imagen de X bajo H contenida en la imagen de X cerradura bajo H. Dado que se tiene esta contención, H de X cerradura está contenido en B porque B es el codominio de H. ¿Qué se tiene? Que la frontera de X está contenido en B. No sé si alguno de ustedes me guste, si en este momento tiene los elementos, nos puede decir por qué a partir de lo anterior la frontera de X está contenida en B. Esa contención que está ahí. ¿Qué justifica que la frontera de X está contenida en B? ¿Por qué de lo que se dice en la línea anterior ya se puede decir que la frontera de X en B? Porque si es cerrado contiene su frontera, ¿no? Si el conjunto es cerrado. Claro, si un conjunto es cerrado, contiene a su frontera. Es que acabamos de decir en la línea anterior que H de X cerradura es cerrado. H de X cerradura es cerrado. Es un cerrado contenido en B. Permítame, por favor. Discúlpeme, creo que aquí debería decir. Permítame, por favor, un momento. La H de S. Están claramente aquí porque la frontera de X está contenida en B. Tal como sobre la compañera, pues vemos esa convención. H de X cerradura es un cerrado contenido
contenido en B, es un cerrado y contiene a H de X. Y el V está en la frontera de H de X. Bien, miren, les pido una disculpa. No es correcto lo que dice aquí. Aquí decir frontera no tiene sentido como escrito. Aquí no es la frontera de X. No sé, compañeros, si tú tienes posibilidad, que me estás apoyando aquí, de poner aquí una H antes de X, si es posible escribirlo. Si no, si fuera difícil, nada más pongan por favor todos atención. Aquí debería decir frontera, no de X. Frontera, antes del paréntesis debería estar la H. Frontera de H de X, contenido en B. Voy a explicar por qué. Pongan por favor mucha atención. Se desprende de las contenciones anteriores. Fíjense. Bueno, atención. H de X, ¿dónde está contenido? Si puedes, por favor, poner tu cursor aquí en las contenciones anteriores, al final de la línea. Exactamente. Ahí, H de X está contenido en H de X cerradura. Ya dijimos que es un cerrado. Este conjunto H de X cerradura es cerrado. Y contiene a este conjunto H de X. ¿Quién es la cerradura de este conjunto H? Perdón, ¿quién es la H? Bueno, antes, ¿quién es la cerradura de H de X? La cerradura de H de X, por definición, es la intersección. La cerradura de H de X es la intersección de todos los cerrados que tienen H de X. Insisto, la cerradura de H de X, por definición, es de todos los cerrados que contienen H de X. Pues aquí tenemos que H de X está contenido en este cerrado. En este cerrado está contenido. Por lo tanto, H de X cerradura es uno de los cerrados que contiene H de X. La cerradura de H de X, de todos los cerrados que contienen H de X, debe estar contenida en cada uno de ellos. En otras palabras, la cerradura de H de X debe estar contenida en cada cerrado que contenga a H de X. Y uno de esos cerrados es precisamente H de X barra. Bueno, entonces la cerradura de H de X debe estar contenida en H de X barra. Insisto, la cerradura de H de X debe estar contenida en H de X barra. Pero ahora sí lo que dijo el compañero, la cerradura de H de X claramente contiene a la frontera de H de X. H de X está contenida en H de X barra, pues la propia frontera debe estar contenida en H de X barra. Y como H de X barra está contenida en B y la frontera de H de X está contenida en H de X barra, pues la propia frontera de H de X, que es un subconjunto de B, es lo que debería de decir en la siguiente línea. Insisto, ponga por favor ahí una H. Poner aquí la H. Es frontera de H de X contenida en B. Pero ¿quién está en la frontera de H de X? Pues el V, ahí tomamos el V, ¿verdad? Entonces, recíprocamente sea V elemento de la frontera de H de X. Entonces, fíjense, si el V está en la frontera de H de X está contenida en V mayúscula, en V mayúscula, pues entonces esta V minúscula es elemento, claramente es elemento de V, es decir, y V, ¿quién es? El rango, bueno, dirían que es el codominio de H, pero H es una biyección, entonces su codominio en este caso es el mismo que el rango. Entonces el V está en B. Bueno, como la función H es en particular su proyectiva, el V que está en B tiene que ser igual a H de S para algún S en U. Por eso se dice así, ¿verdad? Por lo tanto, V está en H de S para algún S en U. En un punto. Corrigiendo, aquí debe decir frontera de H de X contenido en B. Y ahora sí les pregunto, ¿alguien tiene duda de por qué la frontera de H de X está contenido en B? Lo vuelvo a explicar muy rápidamente.
que h de x barra es un cerrado que contiene h de x. Pero la cerradura de h de x, por ser la intersección de los cerrados que contiene h de x, cada uno de los cerrados que contiene h de x. Entonces la cerradura de h de x está contenida en particular en ese cerrado que es h de x barra. Pero la cerradura de h de x contiene su frontera. Entonces la frontera de h de x está contenida en h de x barra y por lo tanto también está contenida en v mayúscula. Por eso decir, la frontera de h de x es un subconjunto v mayúscula. Y como el v está en la frontera de h de x, pues el v está en v mayúscula. Y por ser h subproyectiva, pues entonces v tiene que ser h de s para el s en u. Bien, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, les pido por favor que lo manifiesten. Pues escribo si es que queda alguna duda de por qué v es h. ¿Vale? Solo para confirmar, entonces ese h de x fue cerrado porque lo definimos como un homeomorfismo, ¿verdad? Claro, h cerrado, y en ese cerrado es h de x cerradura, h de x barra. H de x no es cerrado. H de x barra sí, es un cerrado y contiene h de x. Cualquier cerrado que contenga h de x debe contener su cerradura y por tanto debe contener su frontera. Con otras palabras, quizá más simple. Contenga h de x, cualquier cerrado que contenga h de x debe contener a su frontera. Y entonces h de x barra, por ser un cerrado que contiene h de x, pues contiene la frontera de h de x. La frontera de h de x está en consecuencia contenida en v mayúscula. Y es lo que había que corregir, no frontera de x contenida en b. No es correcto. Frontera de h de x la que está contenida en b, y por lo tanto el v minúscula que estaba en esa frontera, pues también tiene que estar en v. Y como h es subproyectiva, el v minúscula tiene que ser la imagen bajo h de algún elemento s en u. Y ahora, no olviden que lo único que nos falta es probar, lo decíamos antes, se probará que existe S en la frontera de x tal que ves h de s. Ya tenemos que ves h de s. Lo que nos resta es demostrar que dicho S es un elemento de la frontera de x. Bueno, procedamos por reducción al absurdo. Supongamos que no está en la frontera de x. Si S no está en la frontera de x, entonces, si no está en la frontera, ¿dónde tiene que estar S? Pues, en el interior de x o en el interior de su complemento. Cualquier punto que no esté en la frontera de x o está en el interior de x o está en su complemento. Vamos a ver el primer caso. Supongamos que S está en el interior de x. Está marcado esto con el inciso I. Suponga que S está en el interior de x. Si está en el interior de x, pues ese es un punto interior de x. ¿Y qué significa que sea un punto interior de x? Que existe un delta mayor que 0, tal que el entorno concentró en S y radio delta está contenido en x, ¿verdad? Por ser un punto en x. Pero como es un homeomorfismo, ya dijimos que todo homeomorfismo es una función abierta, pero también cerrada. Como H es un homeomorfismo, en particular es abierta. Es que la imagen de un conjunto abierto en el dominio, pues, es un abierto. Entonces, la imagen bajo H de dicho entorno que es abierto debe ser abierto. Abierto, obviamente, contenido en H de x. ¿Por qué? Pues porque el entorno está contenido en x y debe tener como elemento a h de s. ¿Y por qué S está en el entorno? Entonces h del entorno tiene como elemento h de s. H del entorno entonces es un abierto contenido en h de x que tiene como elemento h a la imagen de s bajo h. Pero eso contradice evidentemente que h de s está en la frontera de h de x. ¿Quién es h de s? V, ¿verdad? Y V está en la frontera de h de x. Si está en la frontera, no puede haber ningún abierto que contenga a h de s x. Porque dado que h de s está en la frontera, no olviden que h de s es v minúscula, dado que h de s está en la frontera, cualquier abierto que tenga como elemento h de s debe de intersectar a h de x y al complemento de h de x. Y aquí entonces estamos frente a una contradicción porque estamos encontrando un abierto que tiene como elemento a la imagen de s bajo h,
pero ese abierto no intersecta evidentemente al complemento de h de x porque está contenido en h de x. Tenemos entonces ahí una contradicción. No es posible que x esté en el interior. Y es completamente análoga la argumentación en el siguiente inciso, en el que S el interior, sino que está en el interior del complemento. Otra vez habría un abierto, ¿verdad? Ahora contenido en el complemento de h de x, que tendría como elemento a h de s. Y otra vez eso contradice que h de s está en la frontera de h de x. Por lo tanto, ¿de dónde emerge la contradicción? De haber supuesto que ese no estaba en la frontera de x, por lo tanto, ese sí está en la frontera de x. Y así, pues B, efectivamente está en la imagen bajo h de la frontera de x. Por lo cual, se prueba la contención recíproca y se concluye de esta manera la demostración de este lema. Bien, cualquier pregunta, observación, comentario, les pido por favor que lo manifiesten, que lo expresen. Son entonces dos lemas básicos. Realmente incluso si ustedes revisan algún libro de topología, probar de manera muy breve, muy elegante. Si alguno de ustedes, sé que está en la mayoría del cuarto semestre, pero si alguno está llevando topología, pues hay pruebas muy breves utilizando otros resultados elementales de topología, pero que aquí no tenemos, entonces es una prueba pues a lo mejor extensa que se podría abreviar. Estos dos lemas, digamos que constituyen un primer avance hacia los resultados que tienen ya mayor relevancia y que nos conducirán a la demostración del teorema de variable. Bien, compañeros, pues eso es lo que comentamos o habíamos considerado comentar en esta clase. Si no hubiera ninguna observación, ninguna pregunta o algún comentario relativo a esta clase, a otra clase, pues entonces con esto concluiríamos esta sesión.